Saludos a todos. Qué gusto me da poder estar de nuevo con ustedes. Y quiero anunciarles que este día, con esta introducción, iniciamos una serie que vamos a tomarla de el capítulo número 5 del libro de los Reyes. Me estoy refiriendo a una serie sobre Naamán, el sirio, porque ahí hay tantas enseñanzas acerca de la transformación del ser interior del creyente. Hay tanta enseñanza sobre el cambio genuino que el Señor anhela para un ser humano, que creo que es importante que en este momento podamos compartirlo. Pero antes de entrar en esa parte de la serie, que es propiamente segundo libro de Reyes, capítulo 5, quisiera iniciar con una especie de introducción para que el Espíritu Santo vaya abriendo nuestro entendimiento y trayendo luz acerca de este tema en especial, para que Él vaya preparando por medio de la palabra y su Espíritu nuestro corazón, nuestro terreno, para que llegado el momento de hablar propiamente de Naamán, estemos en la perspectiva correcta. Y quiero compartir cuatro verdades. Vamos a reflexionar en cada una de ellas de forma breve, porque es importante el hacerlo. Quiero también decirte que nuestras series de temas no es necesario que escuches en el mismo orden en que nosotros las predicamos, sino que tratamos de diseñarlas, están diseñadas para que si tú escuchas el tema 3 de tal serie o el tema 1 o el tema 5 de la misma serie, tú puedas tener un inicio y una conclusión de una idea concreta. Esto lo hacemos con el ánimo de facilitarte lo que el Señor nos quiere hablar, porque muchas veces no tenemos el tiempo o no tenemos la oportunidad de poder escuchar una serie completa, y por eso es que lo hacemos seccionado, es decir, hacemos de un tema muchos subtemas y que cada uno de estos subtemas estén desvinculados uno del otro, aunque ciertamente estén relacionados, para que el que tú anheles o quieras escuchar, te tomes el tiempo y no tengas el pensamiento de decir, ¿para qué voy a oír este si no he oído los anteriores o no voy a oír los posteriores? No importa. Tratamos de hacerlo de esta manera para que te sientas motivado a escuchar lo que el Señor quiera que tú escuches. Me encanta el versículo que dice que cuando el Señor envía su palabra recorre la tierra y cumple el propósito para el cual la palabra salió de la boca del Señor. Y si creo que hay una palabra que recorre, una palabra específica, que recorre el lugar donde el Señor quiera que sea el recorrido para cumplir un propósito específico, el propósito por el cual esa palabra salió del corazón de Dios. Así que yo deseo con todo mi corazón que su palabra corra y que cumpla el propósito para el cual el Señor la envía. Así que Dios los bendiga. Una vez más, gracias por tu tiempo. Y ahora iniciamos la introducción a esta serie acerca de la vida de Naamán. Quiero compartir cuatro principios. El primero es que hay dos tipos de personas: la que Dios forma y la que Dios no forma. Quiero recordarte que en el Salmo 73, que es un salmo escrito por un hombre llamado Asaf, es aquel donde Asaf le dice al Señor: casi tropezaron mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos.
yo no entendía cómo es que ellos tenían todo, que estaban tan gordos que sus ojos se saltaban de sus cuencas, de su gordura, y que hacían lo que querían y que nadie les decía nada, movían las cosas a su antojo, decidían en su vida como querían, hacían lo que deseaban y nunca nada, ningún mal les sobrevenía. Y el conflicto de Asaf era ver el contraste con su propia vida, que él no podía decidir lo que le diera la gana, él no podía ir a donde se le antojara, sino que tenía un Dios, un Padre, que ordenaba o iba ordenando progresivamente sus pasos, que estaba interesado no solo en bendecirlo externamente, sino que en transformarlo internamente, que estaba interesado no solamente en que él tuviera salud, que él tuviera alimento, sino que realmente estaba comprometido con el cambio de corazón de Asaf. Pero Asaf en este momento no lo entendía. Dice que él se preguntaba cómo es posible que estos bandidos hagan lo que quieran y nadie les dice nada. Y él miraba su vida y le decía, Señor, ¿por qué? Pero la Biblia enseña en el capítulo 73 de Salmos de que en una ocasión él decidió investigar, este salmista, por qué esa diferencia. Y dice que entrando en el santuario del Señor, es decir, en un momento de comunión con Él, le comenzó a preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué te empeñas en formarme? ¿Por qué a los otros no les dicen nada? ¿Por qué yo? ¿Por qué soy diferente? Y dice que el Señor en esa ocasión le hizo entender. Y de repente él comenzó a ver que a los impíos les coronaba la soberbia, es decir, de corona tenían una soberbia. Ellos no solo tenían soberbia, sino que la soberbia los gobernaba a ellos. No solamente eran un poco arrogantes, sino que la soberbia los pisoteaba, los enseñoreaba sobre ellos. Y por lo tanto también ellos tenían un carácter ensoberbecido, un carácter lleno de orgullo, lleno de maldad, lleno de independencia de Dios. Y dice que cuando él vio eso, de repente el Señor le permitió comprender el final de aquellos que no iban a ser formados por él. Comprender el fin de aquellos seres humanos con quienes el Señor dejaba que hicieran a su antojo, que hicieran y deshicieran. Y él usa una palabra en el Salmo 73 y dice, los has puesto en deslizaderos. Y un deslizadero es algo que de repente tú estás estable, pero si tú te vas en él, agarramos impulso hasta llegar al final de la caída de aquel deslizadero. Aquí en El Salvador había un tobogán hace años bastante vertical, de que uno se ponía un saco y agarraba uno una velocidad tal hasta llegar al final. Ya no existe ese tobogán, pero era una experiencia realmente emocionante, pero que daba vértigo por la velocidad que uno tomaba. Y dice Asaf que entendió que a estos hombres los habían puesto en un deslizadero, es decir, que agarraran hasta impulso para que al final se estrellaran cuando el Señor dijera, hasta aquí llegó tu arrogancia. Y la Biblia enseña que cuando Asaf comprendió el final de ellos, sus ojos fueron abiertos. Y hay una frase de él que enternece mi corazón, que la Biblia Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera. Y dice, cuando yo pensé estas cosas, cuando yo no entendía por qué la diferencia, debí parecerte un animal falto de entendimiento. Se le dice, Señor, discúlpame, perdóname, yo no entendía la gran diferencia entre ellos y yo, que soy tu hijo.
y ahora lo entiendo. Le dice, perdóname, debí parecerte un animalito que carecía de entendimiento cuando me ponía a pensar en todas esas cosas y locuras que pensaba. Y la verdad que no solamente él, a veces le sucede ese tipo de situaciones, o no solamente Asaf se hace ese tipo de preguntas. ¿Por qué a aquel no le pasa nada? ¿Por qué él parece que todo le va bien? Que no es formado por alguien, por un poder superior. Pero es un privilegio que no todos tienen. Y es que Dios, al que ama, entrena. Es que Dios, aquel que toma por hijo, lo instruye, lo enseña, lo corrige y lo forma. Y lo primero que quiero compartir contigo en esta introducción a la serie que vamos a estar viendo en breve es que hay dos tipos de personas. Una, la que Dios no forma, y la otra, la que Dios forma. Si yo soy de los que Dios decidió formarnos, considerémonos bienaventurados, porque Dios no lo hace con cualquiera, no lo hace con todos, sino que en medio de esta multitud que hay en el mundo, hay personas que Dios ha llamado a su reino y que Dios ha llamado a su gloria eterna. Y que Dios está tan interesado en cumplir un propósito específico con nosotros que no nos va a dejar hasta que Él cumpla su propósito en cada uno. Así que ánimo, yo no sé por qué podamos estar pasando, no sé por qué prueba puedas estar atravesando, no sé por qué restricción o en qué momento de tu vida te encuentres, pero qué bueno si eres de aquellos que el Señor decidió adoptar como hijos y por lo tanto no solamente ser objeto de su amor, de su misericordia y de su gracia, sino que también ser parte de su instrucción, de su corrección, de su entrenamiento, de su disciplina. Porque lo único que Él anhela es que nuestro corazón esté mejor y que nosotros tengamos una relación cada día más auténtica con Él. Y esto va a traer bendición y va a traer una vida diferente, no solo a nosotros mismos, sino a todas las personas que nos rodean, empezando por nuestro Padre, si vivimos con ellos, o si ya estamos casados, por nuestro cónyuge y por nuestros hijos. Ellos van a ser los primeros beneficiados si el Señor va transformando de adentro hacia afuera nuestra vida. Así que bendito seas, bienaventurados somos si Él nos ha escogido para ser tratados y para ser transformados por su mano poderosa. No desmayemos, la Biblia dice que la disciplina, que es el entrenamiento de la vida, no es el azote, como a veces creemos que la disciplina solo es azotar, porque ese es el concepto que tenemos de disciplina. Nosotros así seguramente fuimos disciplinados o así nos enseñaron que era la disciplina, solamente azotar. Pero el significado de la palabra disciplina es mucho más amplio. Es un entrenamiento de vida, es un entrenamiento disciplinado para aprender a vivir conforme a sus principios espirituales. Así que si somos de esas personas, hombres y mujeres, a quienes Dios escogió para disciplinarnos, para entrenarnos para esta vida, bienaventurados somos, porque vamos a traer bendición en esta tierra de los vivientes y nos va a facilitar nuestra entrada al reino eterno y nos va a entrenar para la vida que viene para cada uno de nosotros. El segundo principio que quiero compartir contigo en esta introducción es que Dios prioriza, escuche bien, lo interno a lo externo y prefiere los eventos a los procesos. Repito, Dios prioriza lo interno a lo externo y prefiere los procesos a los eventos. Esto es muy importante
porque el ser humano es exactamente al revés. El ser humano le da más importancia a lo de afuera. Dice la Escritura que enseñando Jesús un día les dijo: los que no tienen a Dios, los que están excluidos de la vida de Dios, toda su mente vive llena de qué comeremos, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Todas son cosas externas, si ustedes lo notan. Pero ustedes, les dice el Señor, no sean como aquellos que están excluidos de la vida de Dios, que solo piensan en las cosas de afuera, sino que aprendan a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo les quiero decir que vuestro Padre, Él sabe de qué cosas tienen necesidad. Y Él va a velar porque nada les haga falta, pero solo entiendan de que lo que más le interesa a Él es que su reino invada su ser interior. ¿Por qué? Porque Dios prioriza lo interno a lo externo. Así que si estamos en algún momento en esta parte de nuestra vida donde por algún motivo lo externo está en riesgo, lo externo está restringido o está siendo afectado de alguna forma que nosotros pensamos que es negativa, es precisamente por eso, porque el Señor prioriza lo interno. Y muchas veces cuando no entendemos eso, a fin de transformar nuestra mente y nuestro pensamiento, Él tiene que recordarnos de que para Él es más prioritario, es prioridad lo interno a lo externo. Así que este es el segundo principio que quiero dejar en esta primera parte y decirte que Dios prefiere los procesos a los eventos. Nosotros los seres humanos en esta época histórica donde nos tocó vivir, generalmente preferimos los eventos. Nos gusta aquello que sea un impacto. 7 pasos para ser rico, 3 pasos para ser feliz, 3 pasos para alcanzar tal cosa, porque creemos que todo es como el microondas, de que compramos comida hecha en el supermercado, lo metemos al microondas 3 minutos y ya estamos comiendo cualquier tipo de bocadillo o por lo menos algún tipo de comida. Pero en el Señor las cosas no funcionan así. El Señor siempre va a preferir los procesos y los va a preferir a los eventos. Porque es en los procesos donde nuestro corazón es transformado. Un evento es maravilloso, realmente puede llegar a ser impresionante un evento, pero lo que realmente desarrolla y forma nuestro corazón y nos enseña a conocer el carácter del Padre son precisamente esos procesos que a veces quisiéramos que terminaran ya de una vez y que no terminan cuando nosotros queremos, sino cuando el tiempo que el Señor ha estipulado que dure termina. Hasta entonces el proceso termina. Pero esos procesos tienen la virtud de cambiar el corazón, porque tienen la característica de preparar nuestra tierra para que su semilla caiga donde debe caer y produzca el cambio que debe producir.